Buenas tardes con todos. Reciban un saludo especial. De parte soy de Felipe Chacón, economista, y estoy muy complacido de participar en este evento que nos alberga de manera presencial a los amigos en Cusco y también de manera virtual a todos los que estamos en distintos lugares, ¿no? Yo voy a tratar básicamente sobre los mecanismos de prevención de la corrupción y contribución a la mejora de la gestión pública, ¿no? Como ya se ha explicado anteriormente, la gestión pública viene en una situación bastante crítica, como estamos viendo, ¿no? Y el actor, ¿no? El actor gubernamental en el marco de la economía nacional es importante, ¿no? Recordemos que el presupuesto público en este momento representa alrededor de 180.000 millones de soles, ¿no? Y el Estado constituye probablemente en el principal empleador a nivel nacional, el principal proveedor de los servicios públicos, ¿no? Y hay problemas naturalmente en la calidad de estos servicios porque hay mucha corrupción, ¿no? Y generalmente la gestión pública asociada a la entrega de productos y servicios viene mal, ¿no? Viene mal. Entonces, en esta presentación vamos a hablar rápidamente, uno, sobre el modelo integral de control gubernamental, cómo está enfocado hoy en día, ¿no? Segundo, vamos a ver cómo es la implementación del sistema de control interno en las entidades públicas, cómo es el sistema de rendición de cuentas, ¿no? Respecto de la gestión del año 2020, por ejemplo. Y finalmente, aterrizar con la nueva propuesta que la Contraloría está presentando para la rendición de cuentas de los titulares. Para esto es importante conocer la cadena de valor público que está tomándose en cuenta hoy en el mundo desarrollado y en el mundo entero, en los países que quieren ser mejores. Y es justamente la gestión por resultados, ¿no? La gestión por resultados implica que tenemos en todas las entidades públicas un conjunto de insumos. Tenemos un conjunto de insumos que están dados justamente por los recursos humanos, los recursos materiales, el equipamiento, que al fin y al cabo devienen en un presupuesto, ¿no? Todos ellos devienen en un presupuesto porque determinan costos. Supongamos que queremos hablar sobre educación, ¿no? Si queremos hablar sobre educación pública en primaria, en educación primaria, vamos a necesitar definitivamente profesores, currículum, materiales educativos, gestión educativa, equipamiento, infraestructura educativa, etcétera, ¿no? Y detrás de ellos vamos a tener definitivamente un presupuesto. Entonces, es importante tener en cuenta todos los insumos que se van a requerir. Segundo, tenemos los procesos. Los procesos es el conocimiento especializado que se tiene para poder transformar estos insumos, ¿no?, en productos. En este caso, una educación primaria, ¿no? Y podríamos hablar de cualquier servicio público. Podríamos hablar de salud, de transportes, así como estamos hablando de educación, ¿no? Educación universitaria, educación primaria, educación secundaria, educación inicial, ¿no? Transporte, o cualquier producto o servicio que preste el Estado, ¿no? Pero para lograr estos productos o servicios públicos necesitamos el conocimiento. Si usted no tiene el conocimiento,
si usted no sabe cómo va a transformar, ¿no? Efectivamente, la combinación de los recursos humanos, materiales, equipamiento, no va a poder entregar productos adecuados, ¿no? Cuando se habla de educación, un tema tan simple, aparentemente, implica detrás muchísimas vertientes, ¿no? Así como nosotros los economistas tenemos diferencias, ¿no? Dentro del manejo macroeconómico, que puede ser, ¿no? Con fuerte intervención del Estado o con muy poca intervención del Estado y más intervención del mercado, como hemos venido escuchando en la presentación anterior. Esas discusiones nos dan enfoques diferentes, ¿no? De la misma manera en educación. En educación hay muchísimos enfoques pedagógicos. Estamos hablando de la educación para escolar, ¿no? Inicial, primaria y secundaria, ¿no? No estamos hablando de la educación para adultos. Entonces, en la educación escolar, así hay muchos enfoques. Hay un enfoque constructivista que piensa que el niño tiene que aprender de una determinada manera, ¿no? Hay otros enfoques pedagógicos que son de otra manera, ¿no? En la que indican que es el profesor el que tiene que enseñarle al niño, ¿no? Y así hay muchísimos modelos, ¿no? O podríamos hablar a lo mejor de la justicia, ¿no? De la justicia. En la justicia de la misma manera, ¿no? Ustedes saben que en países como Estados Unidos hay una fuerte, el sistema penal, digamos, está enfocado mucho hacia la construcción y privatización de centros penitenciarios, ¿no? Y lo que hace un incentivo a que muchas empresas construyan cárceles, ¿no? Y esas cárceles y estos empresarios presionan al sistema de administración de justicia para que justamente superen su punto de equilibrio, es decir, que haya más presos para que puedan tener una rentabilidad, porque prácticamente estamos hablando de asociaciones público-privadas, ¿no? A pasar a un modelo, ¿no? Tipo el que existe pues en Dinamarca, en Suecia, ¿no? Donde más bien están desapareciendo las cárceles, ¿no? Entonces, de la misma manera, hay muchas maneras de enfrentar, ¿no? Entonces vamos a suponer que en este proceso, nuestro producto va a ser la educación escolar, ¿no? Y tenemos que determinar qué proceso vamos a usar. Si vamos a usar el modelo pedagógico A, el modelo pedagógico B o modelo pedagógico C, porque dependiendo de eso, usted va a tener que construir el currículum, los materiales educativos, la capacitación de los docentes, ¿no? La forma de evaluar a los alumnos, la gestión educativa, todo esto va a tener que ser armónico en ese modelo, ¿no es cierto? Y cuando usted haga ese modelo, va a tener que requerir insumos. Entonces va a tener que contratar, ¿no? Profesores que conozcan y manejan ese enfoque pedagógico, ¿no? Va a tener que contratar especialistas en materiales educativos que puedan desarrollar materiales educativos asociados a ese currículum o enfoque pedagógico, y de la misma manera toda la capacitación que tiene que brindar a los docentes de educación primaria, ya vemos primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, van a tener que estar alineados, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Usted quiere aprender inglés y a lo mejor se inscribe en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, pero como su hermano mayor estudió en el británico y usted está en el primer ciclo de inglés básico, el material del británico no le va a servir para que usted pueda aprender, porque es otra metodología, ¿no? Utilizan otros materiales. Entonces es importante concordar todo ello, ¿no? El problema que tenemos muchas veces se da en que hay un desconocimiento o no se logra esta articulación, y con lo cual se crea una ineficiencia. ¿Y qué cosa es una ineficiencia? Es un uso inadecuado de los recursos, ¿no? Entonces, aquí necesitamos tener claramente el conocimiento del proceso
especializado, experto y además validado, porque cada vez que entra un gobierno tiene esa posibilidad de poder hacer, ¿no?, evidente o construir su plan para los siguientes 5 años en que tienen que gobernar, ¿no? Estamos hablando de gestión pública. Entonces, el conocimiento es fundamental porque de este conocimiento es que se van a tener que utilizar los recursos. Estábamos hablando de que el Estado peruano tiene un presupuesto este año de 180.000 millones de soles. Entonces, si están mal utilizados, vamos a ser ineficientes, ¿no? Ustedes cada vez que van a comprar, ¿no?, una gaseosa, o van a comprar un pantalón, o van a comprar un medicamento, tienen que analizar de que no sea pues un medicamento que no van a usar, o un pantalón que no van a usar, o algo, o un alimento que no van a consumir, ¿no? Y tienen que pagar el justiprecio. El problema que existe en la gestión pública es que cuando hay ineficiencia, probablemente estamos consumiendo, ¿no?, sistemas de seguridad ciudadana que son muy caros, ¿no?, pero no los vemos, ¿no? O tenemos educación pública de mala calidad que no te cuesta aparentemente nada, pero sí le cuesta al Estado, ¿no? O la salud, etcétera, ¿no? Sin tomar en cuenta que el ciudadano tiene todo el derecho, y tiene el derecho de exigir, porque el gestor público y el servidor público son pagados sus honorarios con recursos justamente que pagan los contribuyentes y los ciudadanos, y todos, ¿no? Imaginemos una persona que gana 1.000 soles mensuales, ¿no? 1.000 soles mensuales multiplicado por 12 son 12.000 soles. 12.000 soles, según la legislación tributaria, ese señor está exonerado del impuesto a la renta. Sin embargo, para poder sobrevivir tiene que comprar alimentos, medicamentos, ropa, etc. Y por todos esos gastos que tiene que hacer para sobrevivir, tiene que pagar el impuesto general a las ventas. ¿Y cuánto representa el impuesto general a las ventas de lo que va a gastar de esos 12.000 soles, ¿no? 18%. Entonces, 18% de sus ingresos, que en este caso son egresos, se van a convertir en impuestos que uno paga al Estado. Y 18%, ¿qué representa, no? Porque si usted recibe 1.000 soles mensuales y en el año son 12.000 soles, entonces, ¿qué porcentaje es el que le toca por mes, no? Un 12avo, que más o menos equivale a poco más de 8%. Si usted suma 8% más 8%, 16%, más los picos ya 17%. 17% está debajo del 18% que usted paga de impuestos, o que este señor paga de impuestos. Entonces, conclusión es que probablemente 2 meses completos del sueldo de este señor que gana 1.000 soles se van a pagar el Estado. Impuestos, en este caso impuestos indirectos, ¿no? Y en general, la mayor parte de los contribuyentes personales que somos nosotros, debemos de estar pagando en impuestos aproximadamente 2 o 3 meses de nuestro sueldo, ¿no? Entonces la pregunta es, si tú 3 meses de tu trabajo completo se lo entregas al Estado a través de impuestos directos e indirectos, ¿qué estás recibiendo a cambio? ¿No? ¿Recibes seguridad ciudadana cada vez que te roban tu celular, tu casa, tu billetera, tu carro? ¿Okay? ¿Recibes un servicio adecuado para lo que tú estás pagando? ¿Educación pública es de calidad? ¿No? ¿Vale la pena realmente? ¿O prefieres pagar un poco más y colocar a tus hijos en un colegio privado? No importa, ¿no? En salud, ¿realmente recibes esos beneficios en transporte y en general en todos los servicios que necesitas? Ya no te voy a decir de tu DNI, porque te cobran el costo de tu DNI para darte tu DNI, ¿no? El costo del pasaporte para darte tu pasaporte. Pero en esos otros servicios básicos, seguridad ciudadana, ¿no? Enseñanza escolar, etcétera, creo que hay un vacío fuerte, y es porque justamente los productos que son el resultado de las actividades que se denominan,
¿no? Insumos y procesos transformados, ¿no? No son de la calidad esperada porque el Estado no quiebra, pues, ¿no? Si esta fuese una empresa, una panadería o simplemente un restaurante, si tienes malos insumos porque no sabes cocinar, vas a tener malos productos, ¿no? Entonces tus actividades se van a perder porque no vas a poder vender tus productos. Y al no vender tus productos, vas a tener que quebrar y vas a perder tu capital. En el Estado no ocurre eso, ¿no? Y ese es uno de los problemas. Por esa razón, en varios países como Inglaterra, Australia, ¿no? Digamos, se ha venido desarrollando fuertemente este concepto de gestión por resultados en la administración pública, buscando una adecuada, ¿no? Transformación de los insumos, sea de manera eficiente, para producir justamente los servicios públicos, y estos servicios públicos tienen que ser usados, ¿no? Aplicados, y tienen que generar un cambio en el ciudadano. Tienen que generar un cambio en el ciudadano. Entonces, en esta primera fase de producto y efecto, resultado de las actividades, se tienen que encontrar indicadores de eficacia, ¿no? ¿Llegaste o no llegaste a la meta, ¿no? Tenías que construir el puente, ¿lo construiste? Tenías que construir la escuela, ¿la construiste? ¿No? Porque como estamos viendo, es tan mala la gestión pública que ni siquiera terminan de construirse, ¿no? Las obras públicas que son tangibles. Imaginemos qué pasa con lo que es intangible, ¿no? Y finalmente debemos de ver los impactos, porque eso ya son beneficios que tiene el ciudadano, ¿no? Porque como se dice, oye, si yo tengo que desplazarme, ¿no? De mi casa a mi trabajo en 2 horas ida y 2 horas vuelta, son 4 horas diarias que pierdo yo en transportarme, ¿no? Si es que el Estado contribuye a que haya un mecanismo de transporte que me reduzca de 4 horas a 1 hora, yo ahorraría 3 horas, y esas 3 horas sí es un impacto al ciudadano. Esas 3 horas es como un ingreso que yo tengo, o gasto menos de lo que debía de gastar, o es más tiempo que yo puedo estar con mi familia, o es más tiempo que yo puedo trabajar, o es más tiempo que yo puedo descansar, o es más tiempo en el que se puede valorar, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que la cadena de valor es fundamental. El problema está en que el gestor público, ¿qué puede hacer, no? ¿Qué puede hacer frente a esta situación? Frente a esta situación, la Contraloría General de la República ha desarrollado un modelo integral de control, ¿no? Que tiene 4 macroprocesos. Todo lo que está en líneas punteadas es, digamos, gestión de la Contraloría General de la República en el nuevo marco que tiene de control gubernamental. Tiene un macroproceso de prevención donde ve temas vinculados con el control interno, rendición de cuentas, transferencia de gestión, integridad pública, denuncias, ¿no? Tiene un macroproceso de detección donde están las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, declaraciones de intereses, fiscalización. Y estos 2 macroprocesos generan un conjunto de alertas al macroproceso de investigación, que es el core propio de la Contraloría por sus funciones, y donde tienen que efectuar las auditorías o las acciones de control gubernamental, y estas, ¿no? Pueden ser de control previo, simultáneo o posterior. Previo es justamente antes de que se inicie, por ejemplo, cuando hay adicionales de obra, supervisión de obra, endeudamiento, compras secretas, asociaciones público-privadas. Control simultáneo es acompañar, ¿no? Cada vez que digamos, se está construyendo un puente, una carretera, se identifican determinados hitos y la Contraloría te puede ir acompañando, ¿no? Pero naturalmente, como ustedes comprenderán, el control simultáneo es un control un poco más caro, digamos. Y finalmente el control posterior, que es el típico que se realiza sobre todo en las empresas privadas, ¿no? Y también en el sector público, y que tiene que ver con las auditorías, ¿no? De cumplimiento financiera o de desempeño.
Y una vez de que se efectúan estas acciones de control resultado de las auditorías, efectivamente, se emiten informes, y estos informes tienen dos elementos fundamentales. Uno, son las recomendaciones para la mejora de la gestión, que va directamente a la entidad pública, y le dicen, oye, estas cosas estás haciendo mal, podrías hacerlas mejor, y van directamente después de que se ha hecho una auditoría. Una auditoría, como ustedes saben, encuentra cosas buenas, cosas malas, y las cosas que pueden mejorarse. Pero también encuentran responsabilidades, ¿no? Pero deben de saber que son 3 tipos de responsabilidades las que se encuentran a través de estos informes de control. Las primeras son las responsabilidades de tipo administrativo, entonces para lo cual pasan por un proceso administrativo sancionador que también tiene la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces te identifica que tienes una responsabilidad administrativa, pasas por un proceso y del cual, si es que sales responsable, te podrían inhabilitar de contratar con el Estado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Y con ello, pues, se ejecuta. Pero cuando la responsabilidad es de índole civil, ya pasa al sistema de administración de justicia, al Poder Judicial, y si se te demuestra que efectivamente tienes la responsabilidad, tienes que devolver ese dinero al Estado, ¿no? Y si es una responsabilidad penal, que ya prácticamente es un indicio de corrupción, pasa por el Ministerio Público y de allí el Poder Judicial, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo estas nuevas alternativas o situaciones en las que debería de trabajar el Estado peruano, nos estamos concentrando un poco más en el sistema de control interno y la rendición de cuentas, instrumentos importantes. ¿Por qué razón? ¿No? Porque siendo estos del macroproceso de prevención, ¿no? El sistema de control interno, primero, toma todas las entidades públicas, ¿no? Estamos en el Cusco, el alcalde provincial, ¿no? El alcalde provincial del Cusco. El alcalde provincial del Cusco, así como todos los 196 alcaldes provinciales que hay en el Perú, tienen funciones muy similares y tienen que presentar productos similares, ¿no? Por ejemplo, ¿qué productos son o servicios públicos presenta una municipalidad, ¿no? Manejo de los residuos sólidos, ¿no? Recoger la basura, separarla por tipo y tratar de reciclar, almacenar, ¿no? En determinados lugares la basura, etcétera, ¿no? Ya, ese es uno. Otro, por el sistema de seguridad ciudadana, prácticamente los alcaldes, ¿no? Los alcaldes son los que lideran en su jurisdicción el sistema de, ¿no? El sistema de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces ellos tendrían esa responsabilidad. Para eso cuentan con recursos, cuentan con los serenazgos y tienen que coordinar mucho con la policía y las comisarías, ¿no? También ellos tienen que ver con la zonificación, son los que determinan cómo es la zonificación de la jurisdicción, ¿no? La parte comercial, la parte residencial, la parte industrial, la parte agrícola, etc. También regulan sobre el transporte urbano en la zona, ¿no? También regulan sobre las licencias de funcionamiento, las licencias de construcción, ¿no? Etcétera. Entonces, esos son productos concretos que tiene que manejar la entidad en beneficio del ciudadano, ¿no? Entonces, el sistema de control interno le permite al alcalde y al equipo que maneja la municipalidad gestionar los riesgos, porque se le da un modelo de gestión de riesgos, ¿no? Y con ello puede mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y lograr una mayor eficacia en la entrega de esos mismos productos, porque eso ya es la gestión pública, ¿no? En eso consiste la gestión pública, de tal manera que el ciudadano va resolviendo su problema. ¿Y cómo podemos saber esto? Bueno, a través de indicadores sociales y económicos. Y tenemos 2 tipos de indicadores. Los indicadores que produce la misma entidad, porque te dice, oye, yo estoy recogiendo tantas toneladas métricas de
de residuos sólidos, ¿no? Por un lado, pero también existe hoy en día una encuesta nacional de programas presupuestales que pregunta entre 60.000 y 90.000 ciudadanos la prestación de cada uno de estos servicios, y por allí se puede tener información específica de qué es lo que piensa el ciudadano. Entonces, el otro instrumento fundamental que se cuenta y que se está modernizando acorde con estas nuevas tendencias es el sistema de rendición de cuentas de los titulares. En este caso, el alcalde, ¿no? Así como tuvo un conjunto de instrumentos y recursos para poder aplicarlos en cada uno de los productos o servicios, al final de cada año tiene que presentar una rendición de cuentas, ¿no? Y esa rendición de cuentas tiene que tener un conjunto de elementos, ¿no? Y finalmente también cuando va a transferir la gestión. Por esto es muy importante saber que una cosa es el control externo, que lo dan los auditores de la Contraloría, que son los de afuera, y otra cosa es el control interno, que lo da la propia entidad, por el alcalde o la máxima autoridad administrativa, los funcionarios y los servidores públicos. Entonces, en este escenario, el sistema de control interno es un conjunto de planes, principios, normas, procedimientos, sistemas de información, acciones y actividades que están bastante reguladas, ¿no? Que funcionan de manera interdependiente e interrelacionada, o que deberían, ¿no? Para alcanzar los objetivos institucionales que no son otros que los servicios públicos que debe de entregar al ciudadano, ¿no? Entonces, la implementación de estos instrumentos nos va a permitir lograr alcanzar los objetivos y metas, promueve el desarrollo de la misma organización de la municipalidad, gobierno regional o lo que fuese, debe de fomentar la práctica de valores que ahora está echada a menos. Estamos viendo cómo los propios servidores públicos tienen un comportamiento inadecuado, ¿no? Asegura el cumplimiento normativo porque se dan un conjunto de normas que no necesariamente se están cumpliendo, ¿no? Promueve la rendición de cuentas porque está asociada, ya es parte del sistema, ¿no? Protege los recursos y bienes públicos que son justamente de todos los ciudadanos, ¿no? Nos permite contar con información confiable y oportuna, y así como lograr eficiencias y transparencia en las operaciones, porque ya sabemos, ¿no? Ya sabemos cómo son los procesos, la ciudadanía puede ver. Reduce los riesgos y permite generar una cultura de control, ¿no? Obviamente, este enfoque está modificando una versión anterior, ¿no? ¿Y qué ocurría antes? Antes las entidades sí implementaban el control interno, pero a través de un comité. Pero ese comité no tenía la fuerza para implementarlo, ¿no? Por eso que es muy importante que sea manejado por el titular. Es como cuando usted tiene su negocio, si usted le da a administrar a otra persona va a tener problemas. Usted tiene que tomar, ¿no? Entonces, es la máxima autoridad, ¿no? Jerárquica y la máxima autoridad administrativa las que tienen que llevar adelante. Antes también se priorizaban los sistemas administrativos, ¿no? O sea, tú podrías incluso tener certificado tu sistema de contrataciones, tu sistema de planeamiento, tu sistema de presupuesto, pero los servicios eran de mala calidad. Hoy en día se priorizan los servicios. Las reglas eran iguales para todos. Hoy en día no tenemos que ser conscientes que las entidades de gobierno nacional, regional y local son diferentes y por lo tanto tienen que implementarla de una manera diferente. El procedimiento era complejo, ahora se ha, digamos, lo hemos hecho mucho más sencillo y amigable. La implementación era integral desde un inicio, hoy en día es más bien gradual y progresiva, y esperamos ir alcanzando. Y finalmente, la Contraloría ha podido desarrollar una plataforma de trabajo que va a poder medir de alguna manera cómo se está implementando de manera adecuada el control interno. En la gestión pública, los instrumentos de gestión operativa están dados por el Plan Operativo Institucional, que tiene objetivos, actividades, responsables, metas, indicadores.
el presupuesto, que es justamente el que se aprueba en el Congreso. Estos días están discutiéndolo, muy pronto, seguramente en diciembre lo van a aprobar, y la entidad va a tener un presupuesto inicial de apertura, un presupuesto modificado, y lo ejecutará a lo largo del año, ¿no? El plan de contrataciones también es otro instrumento fundamental de gestión. Sin esos instrumentos no se puede operar. Pero estos instrumentos nos vienen llevando justamente a un mal manejo, porque estos antes estaban no estaban asociados, hoy en día están mucho más asociados, pero no consideraban un plan de control interno que tiene cultura organizacional, gestión de riesgos y supervisión, que hoy en día sí puede definitivamente, ¿no? Participar sí puede participar de la toma de decisiones, ¿no? Lo más importante en la gestión pública justamente es la toma de decisiones. El problema es que la toma de decisiones tiene que darse con información concreta y real y con una metodología específica que se tiene que desarrollar, ¿no? Que ya está provista justamente por la Contraloría, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de tres ejes, ¿no? El eje de la cultura organizacional, el eje de gestión de riesgos y el eje de supervisión, que están asociados al sistema COSO, que no es más que un modelo de cumplimiento que se utiliza en gran parte del mundo. Este es un modelo norteamericano, pero se utiliza en las empresas privadas, es el sistema de cumplimiento, y ahora se está incorporando también en el Perú para propiciar cambios sustanciales, ¿no? En el Perú tenemos más de 3.100 unidades ejecutoras presupuestales y 2.400 entidades. Si nos ponemos a clasificar por el tipo, encontramos que 1.678, por ejemplo, son municipalidades distritales, 196 distritales, 26 gobiernos regionales, incluyendo la Municipalidad Provincial de Lima, ¿no? 52 universidades nacionales, 191 unidades de gestión educativa local, 88 hospitales, 94 institutos viales provinciales, ¿no? 101 sociedades de beneficencia pública. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos grupos. Estos 10 grupos representan aproximadamente el 80% del tipo de entidades que hay a nivel nacional y, como ustedes podrán darse cuenta, brindan productos y servicios similares. Los municipios distritales, las municipalidades provinciales y cada uno de ellos. Entonces, se puede empezar a trabajar en una estandarización de productos y una gestión de riesgos orientada a los resultados. Para esto, obviamente, se empieza por un diagnóstico, se hace un plan de medidas de remediación para la cultura organizacional y para la gestión de riesgos se identifican productos, evaluación de riesgos y un plan de medidas de control. Estos dos planes tienen que ser supervisados a través de un seguimiento y una evaluación que están totalmente sistematizadas, ¿no? Entonces va a ser cada vez mucho más factible, si es que las entidades las vienen cumpliendo. Este año 2021 estamos tomando un seguimiento muy, muy importante con los entregables que se han venido dando, y el año 2022, que terminan sobre todo los gobiernos nacionales su gestión, es importante recoger esa información y ponerla a disposición, ¿no? De tal manera que pueda contribuir de manera significativa al avance. Aquí hay roles fundamentales, ¿no? La Contraloría es un ente rector que dicta la normativa, la metodología, la entidad es la que tiene que implementarla y el Sistema Nacional de Control tiene que evaluar, ¿no? De la misma manera, el sistema de rendición de cuentas se está modificando, ¿no? A un enfoque donde ya no solamente se van a ver 3 sistemas administrativos, sino los 11 sistemas administrativos. Se va a contar de la misma manera con interoperabilidad, se va a poder contar con información y registro de información ya precargada, ¿no? Porque es importante que
se presenten los resultados en el cumplimiento de los objetivos de los servicios y de los productos que brinda cada una de las entidades. Y esto tiene que ser transparente, ¿no? Y se hace en dos momentos, ¿no? Uno, cuando termina el año, y dos, cuando el titular de la entidad se retira de la entidad. Entonces, para lo cual tenemos 4 secciones, ¿no? La sección de sistemas administrativos, que recoge todo lo que está indicado en los sistemas de planeamiento, presupuesto, contrataciones, ¿no? Etcétera. Y después se toman indicadores sociales y económicos recogidos a través del INEI, a través de las encuestas que se realizan por los programas presupuestales e indicadores que también otras entidades privadas contribuyen a medir, ¿no? En el punto 3 se coloca la lista de bienes y servicios que brinda la entidad, y en el cuarto, que es el fundamental, ¿no? Porque todos estos 3 primeros ya van a venir precargados, porque hoy en día esa información se llena ya en varios lugares. Que es la más importante, es donde el titular de la entidad va a tener que presentar su autoevaluación. Y esta autoevaluación va a tener carácter de declaración jurada y va a ser pública y va a tener que verificarse. Y de esa manera vamos a tener información en el tiempo que nos permita trazabilidad, ¿no? Respecto de los ministros, de los alcaldes, de los distintos titulares de las entidades públicas, para saber qué han hecho durante su gestión, ¿no? Y qué tan buena o mala ha sido esa gestión. De esta manera vamos a tener una mejor retroalimentación, porque esta información tiene que ser pública, disponible para las universidades, disponible para el ciudadano, para los investigadores, disponible para los partidos políticos que quieran conformar sus equipos, etcétera, ¿no? Y al final, la idea es que con información que se va registrando año a año, se pueda mejorar y garantizar la continuidad de los servicios, ¿no? Ok, bueno, creo que básicamente habré culminado, así que quedo atento a la presentación o participación de nuestro panelista. Gracias.